Hola a todos, tengo algo que necesito compartir con vosotros. Se trata de mi pesadilla de hermanastra, que se mudó a nuestra casa hace unos meses y ha hecho mi vida absolutamente miserable. Ella pensó que podía salirse con la suya en todo, pero pronto aprendió que el karma no olvida. Un poco de contexto. Tengo 15 años y soy la única hija de mi papá. Mis padres se separaron cuando yo era una niña y mi papá me ha criado solo desde entonces. Mi papá dirige su propio negocio y posee propiedades comerciales en algunos estados. Es un muy buen papá y siempre ha sido maravilloso conmigo, pero está muy ocupado con el trabajo y viaja mucho, así que no nos vemos tanto. Yo tenía alrededor de 5 años en el momento del divorcio y mi papá obtuvo la custodia de mí. Mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años, así que durante los últimos años mi papá me ha estado criando solo y, aunque no ha sido fácil, intentamos ser lo mejor que podemos el uno para el otro. Antes de que mi mamá falleciera, solía pasar una semana al mes con ella. Desde que mi mamá falleció, mi papá ha tomado al menos una semana trabajando desde casa cada mes para pasar tiempo conmigo y, honestamente, esa ha sido la mejor parte de mis meses desde entonces. Esperaba con ansias esta semana todo el mes y solíamos pasar el mejor tiempo juntos. Pensaba que nuestra vida era perfecta y nunca sentí que me faltara tener una mamá, pero las cosas cambiaron cuando mi papá se volvió a casar el año pasado con una mujer llamada Karen. Estoy usando un nombre falso aquí. Ella es bastante más joven que mi papá. Para contextualizar, mi papá tiene 52 años y Karen tiene 35, y salieron durante alrededor de un año antes de casarse. Conocí a Karen antes de la boda, pero nunca me gustó realmente. Si me preguntas, ella es una cazafortunas que solo se casó con mi papá por su dinero. Apenas había salido de su divorcio cuando conoció a mi papá y, honestamente, no veo qué es lo que mi papá encuentra tan genial en esa mujer. Se conocieron en una aplicación de citas hace alrededor de un año y la odié desde el primer día que la conocí, pero no le dije nada a mi papá porque no quería herirlo. Sé que debe haber sido difícil para él estar sin mi mamá y, aunque está más allá de mi entendimiento, Karen en realidad parece hacerlo muy feliz. Tampoco es que esperara que mi papá permaneciera soltero para siempre. De hecho, realmente quería que saliera y conociera a alguien. Solo desearía que no fuera Karen. Cualquiera menos Karen. Realmente, de todos modos, Karen tiene una hija de su matrimonio anterior. Su nombre es Ashley y tiene 16 años. Después de que nuestros padres se casaron, ella comenzó a ir a la misma escuela que yo. No sé mucho sobre el papá biológico de Ashley, pero sé que Karen absolutamente odia a ese tipo y no le gusta que Ashley lo vea. Ella va a su casa algunos fines de semana, pero he escuchado a Karen tratar de convencer a Ashley de que no lo visite varias veces y, en realidad, no ve a su papá mucho. Mi hermanastra es la razón principal por la que estoy escribiendo esta publicación. Ashley es mimada, grosera, egoísta y arrogante. Ella piensa que es mejor que todos los demás y nos mira con desdén a mí y a mi papá. Siempre se queja de todo y nunca hace ningún quehacer ni tarea. Pasa todo su tiempo en su teléfono, comprando en línea o viendo Netflix. Karen nunca le dice que no a nada y, desde que empezó a vivir en nuestra casa, es como si esperara que yo y mi papá actuáramos de la misma manera que su mamá. También tiene el hábito de robar mi ropa, esconder y usar mi maquillaje y joyería, y luego mentir al respecto. También se cuela con su novio a menudo cuando no hay nadie en casa y me ha advertido que no diga nada a mi papá o a su mamá. Honestamente, no me importa eso, quiero decir, no es asunto mío, pero eso no es todo lo que hace. De hecho, desearía que ser una mocosa y meter a chicos en la casa fuera lo único que hiciera, pero es peor, mucho peor que eso. Karen nunca la reprende por meterse con mis cosas y, en cambio, está obsesionada con conseguirle todo lo que quiere. Es casi como si estuviera tratando de complacerla por alguna razón. De todos modos, cuando Karen y Ashley se mudaron, trajeron muchas cosas con ellas. Karen obviamente se adueñó del dormitorio principal, que solía ser de mi papá, y lo llenó con sus muebles horteras, ropa y accesorios. También convenció a mi papá de dar mi habitación a Ashley, ya que se iría pronto a la universidad y yo solo tendría que ajustarme durante unos años, y después de eso podría recuperar mi habitación. Odié esto e intenté convencer a mi papá de que me dejara mi habitación, pero dijo que Karen tenía un punto y que debía hacer mi parte para hacer sentir bienvenida a mi hermana mayor. También se adueñaron de la habitación de huéspedes, que era la única otra habitación bonita. Está llena de cosas de pilates de Karen y no me permiten ni siquiera entrar. Olvídate de tocar cualquiera de esas cosas. Pero no es que me importe eso,
pero el ocupar la habitación de huéspedes me dejó con la habitación más pequeña de la casa, que apenas tenía suficiente espacio para una cama y un escritorio. Tuve que mover muchas de mis cosas al ático porque simplemente no había espacio para ellas en mi nueva habitación. Mi papá se disculpó conmigo, pero dijo que como Ashley era mayor y todo esto era nuevo para ella, necesitaba más espacio. Para ser justos, dijo que si realmente tenía un problema con esto, podría tener la habitación de huéspedes y reacomodarían todas las cosas allí, pero podía decir que solo estaba tratando de ser amable. No había manera de que todo ese equipo de ejercicio cupiera en esta pequeña habitación de todos modos, así que ni siquiera me molesté. Pensé en sugerir que pusiéramos a Ashley en la pequeña habitación y me dejaran mi habitación, ya que solo tendría que luchar por unos pocos años, pero decidí no hacerlo. Solo quería hacer las cosas más fáciles para mi papá. A pesar de todo esto, no me molestaba tanto la situación de vida. Estoy acostumbrada a pasar mucho tiempo en la escuela debido a mis actividades extracurriculares. No necesitaba una habitación enorme para ser feliz. Tenía mis libros, mi laptop y mi guitarra. También tengo algunos amigos increíbles en la escuela que me apoyaban y comprendían. Empecé a pasar mucho tiempo en sus casas después de la escuela tratando de evitar a Ashley tanto como fuera posible y me enfoqué más en mis estudios y pasatiempos. Quería obtener buenas calificaciones para poder ir a una buena universidad y salir de este lugar lo antes posible, pero Ashley no estaba bien con dejarme en paz. Una vez que se transfirió a mi escuela, comenzó a aterrorizarme tanto en la escuela como en casa. Difundía rumores sobre mí, me llamaba nombres, se burlaba de mí y me humillaba frente a todos. También saboteaba mi trabajo e incluso robaba de mi casillero escolar. Por supuesto, cuando le conté a mi papá sobre esto, dijo que debía estar equivocada y que alguien más debía haber tomado mis cosas. Ella hizo todo lo posible para hacerme miserable. Como era una junior y yo solo estaba en la escuela secundaria, era un poco imposible para mí hacer algo en su contra en la escuela. Solo intentaba evitarla en casa, pero ni siquiera eso era fácil debido a lo intrusiva y molesta que es. También intentó volver a mi papá en mi contra. Siempre era manipuladora a su alrededor. No le mentía directamente, pero solía intentar sutilmente que pareciera que yo no era amable con ella y le decía cosas como que siempre había querido una hermanita y esperaba que me calentara a ella. Intenté hablar con mi papá sobre todo esto, pero no me creyó y dijo lo mismo que siempre dice, que Ashley todavía se está ajustando y ha tenido una vida difícil y que debería ser paciente con ella. Actuaba dulce e inocente y pretendía ser la hija perfecta. También lo halagaba y le pedía regalos y dinero todo el tiempo. Cumplió 16 años unos pocos meses después de que su mamá se casara con mi papá y papá incluso le compró un coche realmente caro como regalo de cumpleaños. No me importaban todas esas cosas, pero cuando mi papá empezó a pasar la mayor parte de su semana en casa con Ashley y Karen en lugar de conmigo, comenzó a molestarme mucho. Ashley era realmente mala conmigo, diciendo que mi papá me olvidaría una vez que me mudara a la universidad y que ella sería su única hija y que yo sería olvidada. Honestamente, no presté mucha atención a estas cosas y me decía a mí misma que solo era inmadura y estúpida. Sé, por supuesto, que mi papá nunca me olvidará, no importa cuán cerca se vuelva de Ashley. La semana pasada fue el aniversario de Karen y mi papá. Decidieron hacer un viaje de fin de semana a la casa de playa de mi tío. Mi papá quería regresar el mismo día y no quedarse la noche, pero Karen quería quedarse y Ashley lo convenció de que ella cuidaría la casa y me vigilaría y le prometió que no pasaría nada malo. Mi papá literalmente nunca me había dejado sola durante la noche y no quería que Ashley, de todas las personas, estuviera allí cuando lo hiciera. Ni siquiera me gustaba el sonido de eso. Sabía que si ninguno de los adultos estaba en casa, ella haría algo loco y me involucraría también, pero no quería arruinar el día de mi papá y le dije que debería irse y que era lo suficientemente mayor para cuidarme sola. Le prometí que si algo salía mal, podría llamarlo de inmediato. Resulta que necesitaría cumplir esa promesa antes de lo esperado, pero eso es para más adelante. De todos modos, en el momento en que se fueron, Ashley se volvió hacia mí y me entregó algunas hojas de papel. Estaba realmente confundida y le pregunté qué era esto. Me dijo que iba a hacer una fiesta esa noche y que ese era su reglamento y tenía que seguir todo lo escrito en él durante los próximos 2 días o se aseguraría de que yo fuera aún más miserable en la escuela de lo que ya era. Estaba un poco asustada. Miré el papel y era como el reglamento más estúpido del mundo. Ella había escrito cosas como que tenía que mentirle a mi papá cuando llamara para ver cómo estaba, que yo debía ser la que limpiara después de la fiesta, que debía asegurarme de que nadie entrara a su habitación,
que tendría que dejar que sus amigos usaran mi habitación si lo necesitaban. Incluso decía que tendría que darle una parte de mi dinero de bolsillo para que pudiera comprar cosas para la fiesta. Estaba sin palabras. Esto era aún más loco de lo usual. ¿Quién se creía que era para crear un reglamento? Quiero decir, era ridículo. Esta fue la primera vez que realmente le grité y le dije que no me importaban en lo más mínimo sus reglas estúpidas y que le diría a papá de inmediato si hacía una fiesta. Le dije que papá odiaba este tipo de cosas y que nunca lo permitiría. Eso fue un error. Su tono cambió por completo y me dijo que cuidara mis palabras antes de que la obligara a hacer algo que me haría arrepentirme mucho. Sabía que era capaz de hacerme realmente miserable, así que acepté seguir su reglamento. Al menos, eso fue lo que pretendía hacer. Había estado esperando el momento perfecto para exponerla y ahora literalmente tenía la oportunidad de obtener pruebas en su contra. Podría simplemente guardar el reglamento y mostrárselo a papá cuando regresara. Ya empezaba a imaginar cómo reaccionaría si descubriera la verdad. También pensé que si realmente hacía una fiesta, solo tendría que tomar fotos y videos como prueba. Sé que, aunque mi papá es bastante relajado, una fiesta era demasiado para él y definitivamente se enojaría con Ashley. Decidí actuar calmada con ella y fingí estar asustada y le dije que haría cualquier cosa que quisiera. Ella se veía tan engreída con eso que no podía esperar a que comenzara la fiesta. Como mencioné antes, seguí el reglamento ridículo de Ashley, mientras secretamente planeaba exponerla a mi papá. La noche de su fiesta llegó y actué asustada y sumisa mientras documentaba discretamente el caos que se desató. Incluso la ayudé a preparar la fiesta. La fiesta en sí fue exactamente como me lo imaginaba. Había gente bebiendo cervezas, destrozando el lugar y estoy segura de que al menos algunas cosas se rompieron. Lo único que hice fue mantener a la gente alejada del dormitorio de mi papá y Karen. No me importaban en absoluto las reglas de Ashley, obviamente, así que cerré con llave mi habitación primero y luego me encerré en el dormitorio principal para que la gente no pudiera entrar. Pero antes de eso, me aseguré de tomar fotos de todo, Ashley volviéndose loca en la fiesta con sus amigos, toda la cerveza y otras cosas aleatorias que estaban sucediendo, todo guardado como prueba. El plan de Ashley era despertarse temprano a la mañana siguiente y hacerme limpiar todo antes de que mi papá y Karen regresaran de su viaje. Me desperté muy temprano en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana. Salí y vi que la casa aún estaba desordenada y había gente desmayada por todas partes. Reuní el valor para llamar a mi papá y explicarle todo. Al principio, no me creyó, pero no le tomó mucho tiempo entender que no estaba bromeando con esto. Estaba tan impactado e indignado como esperaba que estuviera cuando llegó y vio el estado de la casa. La guinda del pastel, por supuesto, fue el pequeño libro de reglas de Ashley, donde básicamente me había declarado su esclavo. Karen también se veía mortificada, y fue increíblemente satisfactorio. Finalmente, después de todos los problemas que me causaron, tenía algo que mostrarle a mi papá. Mi papá no perdió tiempo en lidiar con el comportamiento de Ashley. Le revocó sus privilegios de compras, le confiscó el teléfono y dijo que tendría que devolverme mi habitación y mudarse a la habitación más pequeña. Estaba claro que no iba a tolerar más sus payasadas. También se enojó mucho con ella por el libro de reglas y le preguntó si todas las cosas que había dicho sobre que ella era mala conmigo eran ciertas. Ella trató de negarlo, pero él no quiso escuchar ni una palabra. Le dijo que podía olvidarse de que él confiara en ella de nuevo y que podría decirle adiós a su coche, porque lo vendería y pondría el dinero en mi fondo para la universidad. Ashley estaba furiosa. Al principio, estaba toda llorosa y disculpándose, pero cuando mi papá dijo que le quitaría el coche, simplemente perdió el control. Comenzó a gritar que él estaba siendo injusto y me llamó una rata escuálida que nunca llegaría a ningún lado. Honestamente, no me dolió en absoluto, casi me reí de su pequeño berrinche. Este era el resultado perfecto y nada de lo que hiciera o dijera podría cambiar el hecho de que la actuación de su hija perfecta se había arruinado para siempre. Pero mi papá se enojó mucho con Ashley y le dijo que se disculpara conmigo por decir eso, y obviamente se negó. Salió de la habitación diciendo que nos odiaba a mí y a mi papá, y que no podía esperar para volver con su verdadero papá. Estaba sorprendido. Miré a la cara de Karen y supe que estaba asustada de que Ashley realmente se fuera y se fuera con su papá. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando Karen también se involucró. Había estado callada hasta ahora y no interrumpió a mi papá ni una vez, excepto para decirle a Ashley que estaba decepcionada de ella. Pero después de que Ashley salió enfurecida,
defendió a Ashley y acusó a mi papá de ser demasiado duro con ella. Dijo que no era necesario quitarle el coche y que podrían mantenerla castigada durante unas semanas y no darle vuelta a toda su vida. Mi papá me pidió que fuera a mi habitación y les diera espacio para hablar. Así que no sé de qué hablaron, pero incluso desde mi habitación pude escuchar que su discusión se convirtió en un intercambio acalorado con ambos poniéndose bastante ruidosos. En ese momento, comencé a sentirme culpable por lo que hice. Tal vez llevé las cosas demasiado lejos. Solo quería darle una lección a Ashley, pero ahora las cosas en la casa están mal y no sé qué hacer. Mi papá vino a hablar conmigo por la tarde y me dijo que estaba contento de que le hubiera ayudado a ver la verdad y se disculpó por no creerme antes. Dijo que siempre sería su primera prioridad y que solo estaba tratando de que Ashley se sintiera cómoda en un nuevo entorno y nunca fue su intención hacerme sentir menos importante que ella. Esta noche en la cena, nadie estaba hablando y las cosas estaban incómodas y tensas. Karen intentó hablar con Ashley, pero ella nuevamente salió de la habitación diciendo que nunca debería haber venido a esta casa. Nunca fue mi intención causar una pelea entre Karen y mi papá y no puedo evitar sentir que he arruinado las cosas para él. Me siento mal por haber actuado a espaldas de Ashley y haber expuesto su verdadero comportamiento frente a mi papá. Actualización 1. Gracias a todos los que me apoyaron y dijeron que no hice nada malo. Aunque mi papá dijo lo mismo, no podía evitar sentir que solo estaba tratando de no herir mis sentimientos, así que escuchar a otras personas estar de acuerdo conmigo se siente genial. Muchos de ustedes querían saber cómo están las cosas en la casa ahora. Bueno, Ashley todavía se niega a disculparse conmigo, de hecho, ni siquiera me reconoce y actúa como si yo fuera invisible. No me importa, me funciona. Mi papá le advirtió que si intentaba molestarme en la escuela, tendría más problemas, así que también estoy teniendo un buen tiempo en la escuela. Además, mi papá hablaba en serio sobre todo lo que dijo. Solo le da a Ashley su teléfono cuando va a la escuela y se lo quita en cuanto regresa. No se le permite salir y, sí, recuperé mi habitación. De hecho, se siente mejor de lo que esperaba. Mi papá le dijo a Ashley que recuperaría sus privilegios con el teléfono si se disculpaba conmigo, pero ella se negó a hacerlo, así que, bueno, no es mi problema. Y sobre su coche, incluso yo pensé que mi papá solo estaba tratando de asustarla diciendo que lo vendería, pero resulta que hablaba completamente en serio. Creo que ya he encontrado un comprador. Esta es la mayor razón de las peleas en la casa actualmente. Ashley ha hecho muchos berrinches por eso y Karen y papá también siguen peleando regularmente. Desearía que Ashley se disculpara, aunque no lo sienta, solo para poner fin a todo esto. Conozco a mi papá y sé que la perdonaría si se disculpa y no vuelve a hacer algo similar en el futuro, pero si quiere ser obstinada, no hay nada que pueda hacer al respecto. Karen también ha estado más fría de lo habitual conmigo. No ha dicho ni hecho nada directamente, pero es como si pudiera sentir que me mira con absoluto odio cada vez que estoy cerca. Aunque ya no creo que haya hecho algo malo, estoy comenzando a casi arrepentirme de lo que hice debido a lo complicado que se ha vuelto todo. De todos modos, gracias por escucharme. Espero que Ashley se disculpe y todo se calme. Actualización 2. Las cosas no se calmaron. Han pasado 3 días desde mi última actualización y ha pasado mucho desde entonces. Si alguno de ustedes recuerda, mencioné en mi publicación original que Ashley dijo que deseaba nunca haberse mudado a nuestra casa. Bueno, supongo que hablaba en serio. Así que, el día después de que escribí mi última actualización, Ashley y yo fuimos a la escuela como de costumbre. Karen no estaba en casa, así que no pudimos preguntarle y decidimos volver a casa y comprobar. Tampoco estaba allí cuando regresamos a casa, y papá comenzó a preocuparse de verdad. Llamó a Karen para preguntarle si Ashley había dicho algo sobre ir al centro comercial o algo, pero no lo había hecho. Karen dijo que llamaría a los amigos de Ashley y les preguntaría si estaba con alguien. Después de media hora de llamadas, no estaba con ninguno de ellos. Yo también me estaba preocupando en ese momento y pensé que tal vez debería decirle sobre su novio. Mi intención no era delatarla, pero tanto mi papá como Karen estaban muy preocupados y pensé que tal vez estaba con su novio y no teníamos razón para preocuparnos. Así que se lo dije y Karen me preguntó si sabía quién era el chico. Lo sé porque es un alumno de último año en mi escuela. No tenía su número porque no lo conozco realmente, pero pregunté y lo conseguí. Lo llamé y le pregunté si Ashley estaba con él, y dijo que no. Karen tomó el teléfono y le preguntó si sabía dónde estaba, y él dijo que no. Karen le preguntó de nuevo y le suplicó que dijera la verdad porque estaban muy preocupados,
y después de dudar un poco, les dijo que había ido a la casa de su papá. Karen perdió la cabeza. Comenzó a gritarle a mi papá diciendo que había alejado a su pequeña niña y que ella nunca había hecho algo así antes. Mi papá dijo que Karen estaba exagerando y que si Ashley estaba con su papá, estaba bien porque estaba segura y no teníamos nada de qué preocuparnos. Solo para asegurarse, Karen llamó al papá de Ashley y le preguntó si Ashley estaba con él, y dijo que había ido después de la escuela y le había dicho que se quedaría allí por un tiempo. Karen se enojó mucho y pidió hablar con Ashley porque no había contestado ninguna de nuestras llamadas, y él dijo que no quería hablar con nadie en ese momento. Karen tuvo una pelea por teléfono diciendo que él no podía simplemente quedársela así y él le dijo que su hija podía quedarse donde quisiera y que no debería haberla alejado si le importaba tanto que estuviera allí. Karen estaba furiosa y después de colgar la llamada, comenzó a pelear con mi papá de nuevo, así que papá me envió a mi habitación otra vez. Pero espié un poco y escuché su pelea. Nunca había oído a Karen tan enojada. Estaba gritando y diciendo que mi papá había arruinado todo y que ahora su ex finalmente tenía control sobre su hija. Mi papá dijo que ella estaba exagerando y que deberían ir a su casa y hablar con Ashley y todo estaría bien. Karen pareció calmarse ante eso, pero luego dijo que si yo no fuera un envidioso, nada de esto habría sucedido en primer lugar. Me dolió un poco eso, pero mi papá estaba absolutamente furioso. Creo que nunca lo había oído tan enojado. Le dijo a Karen que estaba delirando si pensaba que todo esto era culpa de alguien más que de Ashley. Pelearon más y mi papá dijo que nunca debería haber permitido que Ashley se sintiera lo suficientemente cómoda como para sentirse con derechos y que era una abusona. En ese momento, tuve suficiente y volví a mi habitación. Todos los gritos realmente me afectaron. Después de un rato, mi papá vino a mi habitación y dijo que llevaría a Karen a la casa del papá de Ashley y me dio algo de dinero para pedir cena. Se fueron en un rato y yo solo esperaba que cuando regresaran, Ashley estuviera con ellos. Regresaron en un par de horas, pero Ashley no estaba con ellos. Le pregunté a papá por qué no había vuelto y él dijo que Ashley les había dicho que viviría con su papá ahora y no quería volver a nuestra casa a vivir con nosotros de nuevo. Karen me gritó y me dijo que todo esto era mi culpa y que debería disculparme con Ashley. Esto solo llevó a otra pelea entre ella y mi papá y me mandaron a mi habitación otra vez. Eso fue hace 3 días y Ashley no ha vuelto. Karen la llama todos los días e incluso mi papá se disculpó con ella y le pidió que volviera, pero aún se niega a volver. Karen sigue diciendo que debo disculparme con ella porque es la única manera de que vuelva, pero mi papá ha dejado claro que no lo haré. Estoy realmente confundido y preguntándome si debería disculparme de todos modos. No me importa tanto en primer lugar y si disculparme puede arreglar este lío, tal vez debería hacerlo. Le dije a papá que no me importaba, pero insistió en que no lo hiciera. Creo que lo escucharé y no haré nada por mi cuenta. Para ser honesto, no puedo evitar sentirme un poco aliviado de que Ashley ya no esté aquí. Si no estuviera causando tantas peleas entre Karen y mi papá, desearía que nunca volviera. Quiero decir, estoy seguro de que está pasando un buen tiempo con su papá y si no es así, podría volver cuando quisiera. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización y tengo algunas noticias importantes para compartir con ustedes. Ashley sigue viviendo con su papá. Gracias a que Karen la llama todos los días, accedió a volver, pero dijo que lo haría solo si me disculpaba, recuperaba su habitación y mi papá le compraba un coche nuevo. Debo informarles que mi papá no ha vendido realmente el coche de Ashley. Encontró un comprador, pero cuando Ashley se fue, cambió de opinión y aún lo tenemos. Ashley lo sabe y aún así está pidiendo un coche nuevo. Mi papá se negó rotundamente a hacer eso y dijo que no podía simplemente cometer errores, hacer berrinches y esperar que todo estuviera bien. Karen estaba desesperada por hacer lo que fuera necesario para recuperar a su hija e intentó convencer a mi papá, lo que solo llevó a más discusiones. Han sido semanas de este ir y venir y hace unas horas mi papá entró en mi habitación y dijo que necesitábamos hablar. Realmente pensé que me diría que iba a aceptar las demandas de Ashley y quería que me disculpara, pero en realidad me dijo que él y Karen habían decidido separarse. Me dijo que esto era lo mejor y que no tenía que preocuparme, que él estaba bien. Me sorprendió, pero sería una mentira decir que no veía esto venir. Quiero decir, es difícil quedarse con alguien si peleas tanto. Así que sí, Karen y Ashley se irán de mi vida permanentemente ahora. Me pregunto si haría las cosas de la misma manera si supiera lo mal que se pondría la situación, pero es lo que es ahora, supongo. Gracias por escuchar la historia completa.
Espero sus comentarios, un like si les ha gustado, y suscribirse si no os queréis perder ninguna historia. Barekin a vuestro servicio. El rey en el norte.